Bien, buenos días chicos nuevamente. Estuvimos nosotros la clase anterior hablando sobre las materias primas y las herramientas utilizadas en el Paleolítico. Estuvimos nosotros enunciando esta temática, revisando cómo se han venido dando a través principalmente de la visualización de unos videos que nosotros pudimos observar, principalmente en el cual se manifestaba las etapas del Paleolítico y cómo dentro de esas etapas se han venido utilizando y trabajando cada uno de los elementos. Estuvimos nosotros puntualizando y preguntando principalmente de cómo se vino elaborando toda esta consideración propiamente del Paleolítico. Acuérdense de las etapas, acuérdense de cómo se relaciona esta consideración con el arte, y estuvimos nosotros entonces cerrando la consideración de las materias primas y las herramientas utilizadas durante el Paleolítico. Vamos a sintetizar esto para llegar a la elaboración de estas mismas herramientas, pero en la transformación biológica del ser humano, para poder ir cerrando esta temática que ya la hemos nosotros venido evaluando. En el video pudimos nosotros evidenciar 5 modos dentro de lo que nos cabe como consideración principal de lo que es los materiales del Paleolítico. ¿Sí? ¿Alguien recuerda a qué se referían estos modos? El modo técnico 1, el modo técnico 2, el modo técnico 3, 4. De cómo fueron técnicas para afilar perfeccionando la piedra, para perfeccionar. Las técnicas para perfeccionar la piedra. Entonces, la utilización principal estaba relacionada a la industria lítica, es decir, a la utilización de la piedra. No se olviden que vimos dos consideraciones, la industria lítica y la industria ósea, como las más importantes, la manipulación de los huesos y de la piedra. Y para poder puntualizar y cerrar ya esta temática, vamos enunciando los modos. Si nosotros observamos el modo técnico 1, ¿cuáles eran las características propias de este modo? De lo que pudieron observar del video. ¿Qué les pareció que eran las características más importantes del modo técnico 1? ¿Qué se decía en el video que vimos al principio sobre el Paleolítico? ¿Qué características? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna Que noción? no era tan perfeccionado y era apenas trabajado. Ya, era apenas trabajado. Eso es una de las características importantes. Y si nosotros vemos la conformación propia de esta, es un menor trabajo y principalmente tenía esta consideración de poco trabajo sobre la piedra. Decimos también que tenían conformaciones muy grandes las piedras, como ustedes pudieron ver, y estaban delimitadas a qué periodo del Paleolítico. ¿A qué periodo? De Inferior. tiempo. Principalmente al Paleolítico inferior. Bien. Eso en general, a la perspectiva de las características del modo 1. En cuanto al modo técnico 2, ¿cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia con el modo técnico 1? También hablamos del inferior. Y aquí podría ser, o es, mejor dicho, la consideración de un inferior temprano. Las primeras consideraciones, no se olviden que el periodo inferior es el más extenso. Por lo tanto, dentro de esta consideración,
hay que manifestar estas perspectivas de los modos. Dentro del modo técnico 2, principalmente, las herramientas van teniendo un mayor o una mayor perfección y hay grandes herramientas cortantes. ¿Cuál sería la perspectiva principalmente en el modo técnico 1? Que eran piedras que les permitían simplemente machacar, pero ya en el caso del modo técnico 2, estas herramientas tienen corte. Y tienen un mayor perfeccionamiento. El modo técnico 3. ¿Quién recuerda algo sobre este modo técnico? Sé que no nos quedó tanto esta perspectiva, así que vamos a irla puntualizando en esta clase y yo les voy a enviar para que puedan ustedes revisar el video nuevamente, ¿sí? Aquí hay un mayor perfeccionamiento ya de la piedra y principalmente si hablamos de grandes herramientas cortantes, estamos hablando de piedras grandes, aquí ya hay este perfeccionamiento y tienen la perspectiva de una mayor profundización en el mismo. Y hablamos del Paleolítico Medio. ¿Cuál era una de las características del Paleolítico Medio sobre la piedra? Si Ya se hablamos, trabajaba más. ya hay un trabajo mayor y sobre todo, no se olviden, si hablamos de la diversificación, es decir, principalmente estábamos hablando de que comienzan a darse las perspectivas de diversificar, de cambiar, de diversificar propiamente las herramientas. Se manifiestan ciertas lascas golpeadas y el núcleo propio de la piedra va a ser mayormente preparado, va a haber un mayor trabajo sobre dichas piedras. Entonces, estos tres elementos propios de lo que es los modos nos permiten ir comprendiendo la elaboración y la consideración importante de ir comprendiendo cómo se fueron dando estos elementos. Después del modo técnico 3, para ir sintetizando esta perspectiva que ya rápidamente la vimos en el video y sobre todo es la utilización de la piedra, cómo se va profundizando en esta perspectiva, es lo importante. En cuanto al modo técnico 4 y 5, ya serán propios de la perspectiva del periodo superior. ¿Cuál será la importancia del periodo superior? ¿Qué elementos podemos nosotros considerar como características importantes? ¿Qué nosotros podríamos decir que son elementos importantes durante este modos de producción? Empiezan a perfeccionarse las armas. Ya, es decir, que comienzan a darse ya elementos como herramientas especializadas en este momento. Por ejemplo, una especialización puede ser mejor dicho, las navajas. Y a esto nosotros podemos considerar como formas especializadas de las herramientas. Ya no solo son diversificadas, es decir, tienen diferentes usos, sino que son especializadas. Sirve cada cosa para algo específico. Eso es lo importante.
formas especializadas para estos elementos. Si nosotros pensamos en las herramientas actuales, ¿qué podríamos decir, que podríamos enunciar como consideración propia de las herramientas? Cada cosa sirve para algo. Cada herramienta tiene una funcionalidad específica. A partir del modo 4 de producción, esas herramientas van a ser de carácter especializado. ¿Y cuál va a ser la característica del modo 5? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué diferencia habrá? Ya está bien trabajada la piedra. Bueno, a partir de tal vez del modo técnico 3, ya está bien trabajada la piedra. Aquí se especializa esa piedra bien trabajada. Pero ¿cuál será el elemento del modo técnico 5? Porque aquí ya está bien trabajada y está perfeccionada la técnica. Ya hay elementos que me permiten a mí decir son herramientas como una navaja, que es una especialización de la propia herramienta. Pero ¿cuál será la diferencia acá abajo? ¿Qué podrá ser algo característico? La utilización del fuego. La utilización del fuego es durante todo el periodo del Paleolítico. Pero si hablamos propiamente de la piedra, ¿cuál será una característica? Lo hacía más punteada. Le sacaban más filo a la piedra. Sí, pero aquí comienza a sacar el filo ya más a la piedra. Pero aquí Ya hay un no elemento. solamente se utiliza la piedra, sino también se utiliza los huesos. Sí, aquí hay una inserción dentro de esa consideración de los huesos. Pero hablando propiamente de la piedra, ¿qué se les ocurre? Acuérdense que nosotros estábamos hablando que la etapa del Paleolítico Superior se introduce una visión, que es propiamente la visión cultural. Perdón. Y en la piedra también van esas manifestaciones. ¿Cuál es uno de los elementos entonces que será importante? El retocado de las piedras. ¿A qué me refiero con esto? Que la piedra ya no solo es una herramienta, sino que la herramienta va a ser compuesta y va a tener diferentes partes y va a poder también estar retocada con ciertos elementos que le permitan tener un sentido. No se olviden que le hablábamos principalmente de que todo, a partir del Paleolítico Superior, comienza a tener sentido, es decir, le van dando un criterio, un sentido a la consideración de la realidad. Por lo tanto, los materiales a partir de aquí también van a tener ese sentido y también van a tener la consideración de las herramientas de carácter compuesto. ¿A qué me refiero con carácter compuesto? Aquí sí, dentro de la consideración que se habló anteriormente, tendrán diferentes elementos, ya no solo de la piedra, sino que se van introduciendo la industria ósea también como complementación de esta perspectiva. Eso en cuanto a los modos, de una forma sencilla, sin ahondar en las consideraciones particulares, porque esta división de los materiales por sus modos es una consideración propiamente de la arqueología. Un arqueólogo inglés, un arqueólogo británico, es el que dividió de esta forma al Paleolítico, por medio de la utilización de las herramientas. No se olviden porque era importante el trabajo, porque también el trabajo me permite dividir las etapas del Paleolítico, dependiendo de la utilización de las herramientas. Es otra consideración que ustedes deben tener en cuenta. Acuérdense que estuvimos hablando sobre las preguntas. Una de esas preguntas era, ¿cómo se relaciona esta consideración del Paleolítico con el trabajo? ¿Y cuál es la importancia principalmente? La importancia y la relación también es que para, por ejemplo, los historiadores o los arqueólogos, en este caso, puede comprenderse la división del Paleolítico a través del trabajo, de las herramientas, ¿sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bien, vamos entonces, si me ayuda poniéndole pausa al video un momento, solo para ver una parte de lo que es la utilización de estos elementos de los materiales del Paleolítico.
para poder pasar un video. Ayúdeme, por favor, compañero, poniéndole pausa. Licen, Dígame. Licen, ¿me puedo retirar un ratito? Es que me está saliendo sangre de la nariz. Siga, Ya, siga, gracias. no se preocupe. Siga nomás. A ver, esperemos un momentito para poder continuar con esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Queda claro entonces esta consideración. No se olviden de seguir apuntando, teniendo en cuenta estos elementos de lo que estamos hablando. Si nosotros estamos anunciando estas perspectivas. Muchas gracias. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar? Como les digo, no quiero entrar a énfasis de carácter arqueológico para no confundir y no desviarnos de la consideración propia de lo que es el Paleolítico, que lo importante en este caso no es la consideración netamente arqueológica, sino el sentido propio de la historia y cómo influye en esta consideración. Por lo tanto, ustedes pueden observar en el video principalmente qué consideración, qué es lo que llama la atención, es cómo se ha trabajado la piedra, qué podemos nosotros extraer de este elemento. ¿Qué podemos sacar como elemento importante del video? Dentro de los materiales y herramientas utilizados en el Paleolítico. Una navaja. Bueno, es la utilización, si ustedes ven, como por medio de la piedra se iba tallando tanto hasta obtener algo parecido a una navaja. En el caso del filo. No se olviden que habla del núcleo, que es el centro propio de la piedra y alrededor se va tallando. Lo que les quería mostrar en este video rápido es cómo se ha ido elaborando la conformación de la piedra. Cómo se sigue investigando las consideraciones de la utilización, de cómo se puede llegar a esta consideración de ir comprendiendo en general, la utilización de estos elementos para poder llegar a comprender las herramientas. Si ustedes ven, en este taller de tallado, se utilizan varias herramientas que el tallador las utiliza con el sentido de ir puliendo y perfeccionando el tallado propio de la piedra. Espero que quede claro de forma general cómo incide directamente en la consideración tanto de la visión de los seres humanos como en la consideración cultural, la elaboración de las herramientas, el trabajo que está detrás de cada uno de los elementos. Y vamos a concluir puntualizando la elaboración de las herramientas. La elaboración de herramientas, pero ya en el sentido propio de la conformación del ser humano. Es decir, la elaboración de las herramientas, que está ligada a la perspectiva y al tema anterior, pero ya en la transformación biológica. La transformación biológica y social del ser humano. ¿Cómo creen ustedes que esta consideración haya afectado directamente al ser humano? Lo que ustedes acaban de ver, la utilización de la piedra, la conformación de herramientas. ¿Cómo habrá cambiado la perspectiva del ser humano? ¿Creen que influye hasta la actualidad la consideración de haber utilizado herramientas? ¿Cómo cambia al ser humano, al humano, en la actualidad? La consideración de las herramientas, porque estamos relacionando este elemento con la conformación biológica y social del ser humano. ¿Cómo habrá cambiado? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podemos nosotros denunciar como elemento importante de cambio?
¿No? ¿Nada? ¿Qué será? ¿Qué será que cambia? Hemos visto y nosotros hemos dicho que principalmente a lo largo del tiempo, la perspectiva de la evolución y la consideración evolutiva está ligada en los homínidos directamente a su cerebro. Y el proceso evolutivo se le conoce como hominización. Entonces, esta evolución se le conoce como hominización. Es decir, el proceso por el cual se dieron cambios de carácter fisiológico y anatómico desarrollados en el transcurso del tiempo hasta llegar a lo que somos nosotros. Toda la transformación y la comparación de la postura, de la conformación del cerebro, también de la conformación de otro elemento importante que es la columna vertebral, de ahí la conformación de la posición del ser humano, estará determinada y relacionada también al perfeccionamiento de los elementos externos. El crecimiento del cerebro fue el factor determinante. Como les digo, uno de los elementos que diferencia al ser humano de los demás homínidos es la capacidad craneal, la capacidad de su cerebro. El crecimiento del cerebro, entonces, fue un factor determinante de la transición hacia los seres humanos actuales, hacia nosotros. Esta idea está afianzada en la consideración del incremento dependiendo de la época. Los homínidos, aunque poseían un cerebro apenas grande de los otros, la capacidad que tenían es fundamental. Porque, ¿a qué me refiero? No es solo el tamaño del cerebro, sino la conformación propia de el mismo. Y dentro de esta consideración, la conformación también se piensa, dentro de la conformación propia del cambio, en cuanto a la posición del ser humano, a la forma de estar parados. Antes de que se conforme este hallazgo de la conformación de la postura, principalmente del ser humano, había un énfasis en el aumento del tamaño cerebral y se había propuesto una explicación de la evolución humana basada en la adopción de la postura. Hay dos formas de entender. ¿A qué me refiero? Directamente que en la elaboración de las herramientas, cuando estamos hablando de la transformación biológica, hay dos posturas frente a la evolución, tanto del cerebro o de la conformación del ser humano en su postura. Es decir, aquí estaríamos hablando de la postura del ser humano. Pero ¿cómo se relaciona esto con las herramientas y la elaboración de las herramientas? ¿Cómo creen ustedes que este elemento, la postura y el cerebro pueden relacionarse con las herramientas? ¿Por qué se la relaciona a estos elementos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será importante para la evolución, la transformación cerebral, las herramientas? ¿Qué creen ustedes que pasará en la mente si el momento que yo voy dándole sentido a las cosas? Es decir, transformo una piedra, como ustedes vieron, pero para poder llegar a una navaja se necesita una consideración de ese elemento. Primero, darle el sentido, darle objetivo, darle la capacidad de que ese elemento tenga una finalidad. Es decir, que mientras el ser humano, mientras los homínidos en general van construyendo esta consideración de las herramientas, van estimulando su cerebro. Eso es una hipótesis. Y al poder ser usadas para las prácticas como atacarse, defender, despedazar la carne, recolectar y demás, el cerebro humano va perfeccionándose. Entonces,
hay una relación importante. El trabajo de las herramientas estará también interrelacionado, se relaciona con la evolución, porque mientras más herramientas y más perfeccionadas sean, el ser humano le va dando un criterio. Ese criterio hace que el cerebro vaya desarrollándose, porque comienza a dar sentido a cosas que anteriormente no tenían. Otros homínidos pueden crear herramientas, pero ¿cuál es el avance en cuestiones de evolución? Que el ser humano, sobre todo lo que yo les decía, da sentido a las cosas. Esta consideración de dar sentido hace que se vayan conformando el criterio de la evolución y sobre todo el desarrollo del cerebro. Solamente entonces fue posible la aparición de manifestaciones humanas, tales como lo simbólico. ¿Se acuerdan? En el arte habían unas manos que tal vez tenían un significado, un sentido. Y el criterio del lenguaje. Es posible que desde estas manifestaciones propiamente de darle sentido, de darle relación a las herramientas con la propia evolución del cerebro, pueda hacer que dé un criterio de un avance. Entonces, nosotros cuando hablamos de la elaboración de las herramientas, transforma toda la visión. Comienza el ser humano a conformarse dentro de un criterio, del criterio de dar sentido a las cosas que se hacen. Y no es solo el sentido de la herramienta por la herramienta, porque me sirve para algo, sino esa herramienta, por medio de la perfección, hasta llegar al modo técnico 5, ya comienza a darse una manifestación de un criterio sobre las propias elaboraciones. Vamos entonces a terminar ahí con la clase. Espero que quede claro que cada uno de estos elementos se va relacionando con la propia evolución.